Oh, buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos en el día jueves, me parece que es 7 de mayo hoy, y vamos a empezar con la clase número 3 del curso de Álgebra y Geometría Analítica para Licenciatura en Astronomía del año 2020. En la clase de hoy vamos a seguir con los ejemplos y ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior, ¿ya? Y bueno, entonces vamos derecho al grano. Como dijo el dermatólogo, ¿ya? Y entonces que habíamos quedado pendientes, déjame subir un poco el brillo a mi tablet, porque este es el modo nocturno, ¿no? Está bien, un poquito más alto, a ver, estamos bien. Entonces ahí tengo mi brillo adecuado, y vamos a cambiar a diurno. Perfecto, maravilla. Entonces la vez anterior habíamos terminado ya de enunciar el teorema 4, que era el teorema importante con todas las reglas. Y yo no sé si hice algún ejemplo ya. Como tengo dos cursos que son similares, son de hecho el mismo programa, a veces me confundo, no sé en cuál hice qué cosa. Pero me parece que habíamos quedado pendientes con algunos ejemplos acá. Me parece que no sé si hice este. A ver, ustedes me dirán ejemplos. Estos son los problemas, los ejemplos, los ejercicios resueltos del libro. Entonces estoy en la página 7. Estoy en la página 7 del capítulo 1. Y me parece que ya teníamos un ejercicio, no sé si esto ya lo hicimos, la proposición que P implica Q o R es equivalente, es una U, no una V, equivalente con esta proposición. Yo no sé si hicimos eso, ¿alguien lo recuerda? Si está hecho. No pude... Si lo hicimos, ya. No pude revisar los videos en YouTube porque no tenía sentido, porque, como ya les dije, no he podido grabar ninguna de las clases que hemos hecho nosotros. Esta es la primera que puedo grabar, ¿ya? Y que voy a poder subir a YouTube, ¿ya? Pero esta sí lo hicimos acá, ¿ya? En este curso. Ahora, veamos el número 2. Dice, número 2, ahora expresemos la proposición bla, bla, bla. Entonces, todo eso que dice ahí, ahora expresemos la proposición, es equivalente a decir simplificar. Simplifique esta proposición. P implica P o Q y Q a través de una proposición equivalente más simple. Y entonces aquí tenemos que ocupar varias propiedades del teorema. Ok, entonces simplifiquemos. Entonces tengo que encontrar una manera equivalente para esta proposición. Bueno, ya habíamos visto, no sé si voy a hacerlo exactamente como está en el libro, ¿ya? Pero la idea es llegar al resultado correcto, aunque no sean las mismas operaciones o en el mismo orden. Bueno, aquí tengo una implicancia. Ya les había dicho yo a ustedes que cuando hay una implicancia, lo ideal es sacarla del camino lo antes posible, ¿no? Para simplificar. Entonces, para eso tenemos que ir a la página 6, donde está el teorema 4, y veamos qué propiedad es la que me sirve. 4.8. Esta la hemos usado varias veces ya. 4.8 me permite transformar una implicancia como esta en una disyunción. Es exactamente la negación de P o el consecuente, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que poner P o Q, inter Q, y hay que tener mucho cuidado y usar siempre paréntesis. Quizá ahí necesitamos un paréntesis redondo. Bueno, no importa mucho, sea un cuadrado. Pero eso es el equivalente por 4.8. De hecho, aquí en el libro lo hacen así, pero en vez de poner 4.8, ponen 4.7 aquí.
Me parece que ese es un error. Porque 4.7 no es la distributividad. Así que aquí en el libro hay un error de imprenta. No es 4.7 en la página 8, segunda línea, sino que es 4.8 como lo estoy yo escribiendo acá. Y ahora lo que tenemos que usar, bueno, ahora tenemos que distribuir acá. Usemos la propiedad de distributividad. Y esa sí va a ser 4.7. Entonces necesito aplicar aquí 4.7, pero aún no sé si necesito la parte A o la parte B. Recuerden que 4.7 tiene dos partes. Entonces, veamos, por la parte A de 4.7 me relaciona una proposición de tipo P y una disyunción. Entonces, como aquí tengo un O, no es la que me sirve, entonces la que me sirve es 4.7b. En la 4.7b, efectivamente, hay una disyunción. De hecho, la puedo recordar. Aquí mismo voy a escribir la 4.7b. ¿Ya? ¿Y se alcanza a ver en la cámara? Sí. 4.7b. Y 4.7b dice lo siguiente, que P, O, Q y R es equivalente con P o Q y P o R. Entonces esta es la 4. Esto es 4.7b. ¿Ya? Y lo que queremos es aplicar esto. Por supuesto que las letras no son las mismas, pero bueno, la forma es la misma porque es una disyunción P o algo, y aquí tengo ese algo es una conjunción de dos otras. Entonces es de este tipo. Entonces, de acuerdo a 4 puntos, la voy a aplicar, me va a permitir escribir esto de esta manera equivalente. Entonces me va a decir que esto es equivalente con, bueno, ¿cuál es mi P? La que sale aquí a la izquierda, la primera, realmente es no P en este caso. Entonces aquí va a quedar no P o no P o Q, que es el Q es el primer componente de esta conjunción que está acá. Entonces va a ser el primer componente. ¿Ok? Entonces estoy aplicando esto y ahora tengo que hacer nuevamente mi P o, y ahora la segunda proposición que aparece en la conjunción, que en este caso es Q. Entonces ahí apliqué 4.7b de la manera correcta. Si es que no me he equivocado, obviamente. Entonces ahí estamos usando distributividad. Bien, afortunadamente, yo ahora puedo usar, nótese que en este primer componente aquí, tengo solamente disyunciones, y entonces aquí puedo usar asociatividad. Entonces la asociatividad tenía un número, era el teorema 4.6. 4.6, parece que era, el 4.6a, porque el 4.6a se discute la asociatividad cuando aparecen las disyunciones. En el 4.6b es distinta la asociatividad porque aparece una conjunción, pero eso no es lo que me sirve 4. Entonces esto va a ser usando 4.6a. Entonces, usando 4.6a, aquí voy a obtener la equivalencia de que eso que está ahí es equivalente a esta expresión. Ok, déjame ver. Entonces, estos paréntesis los necesito aún. Y aquí tengo I. Ok, y nada más ha cambiado. Ese es todo el cambio que he hecho. Es simplemente he aplicado 4.6a aquí donde está la culebrita, ¿ven? Usando la asociatividad. Eso es todo lo que he hecho. Bien, sigamos. Pero aquí tengo la negación de P o P. Y me parece haber visto esa proposición. Ese es 4.2. 4.2. 4.2 dice que ese es el principio del tercer. Yes. ¿Sabe que de rato se le ve muy borroso y me cuesta entenderle? ¿Se ve borrosa la cámara de vez en cuando? Sí.
Puede ser puede ser por la iluminación, ¿ya? Porque la cámara se adapta, a lo mejor cuando mi sombra cubre la pizarra, la cámara adapta la iluminación. Entonces veamos si... Profe, es por el internet. ¿Es por el internet? Sí, Sí. porque Dice, de repente sale que el ancho de banda es muy bajo. ya. Fue muy lento. ¿Puede ser culpa de BTR esto? ¿Dicen ustedes? Sí. De recién de clase. Sí, porque mira, y como te digo, yo tengo la opción de cambiar, quizás en esta clase, no sé si lo haré en esta clase, pero yo tengo la opción de usar mi cobertura Entel a través de mi internet Entel de mi celular, ¿cachai? Y yo no sé si me conviene hacer eso ahora, porque de hecho, si yo si yo suspendo la internet BTR, me va a tomar un par de minutos darle Entel a mi computador y espero que la clase no se caiga completamente, ¿me entiendes? Yo creo que la otra vez lo probé y no hubo ningún problema, pero si hago eso, probablemente la grabación va a morir, ¿ya? Porque ya pasó la otra, no sé si realmente la grabación va a ser afectada, ¿ya? ¿No servirá de algo apagar la luz de arriba? O acercar un poco la cámara, aunque pierda un poco de pizarra. A lo mejor si acerca la cámara va a ser mejor. ¿Usted cree? Ya, mira, voy a ver si acerco el computador y no al mueble, porque el mueble pesa más que el computador. A ver, espero no se me desconecte ningún cablecito acá, ¿ya? La idea es que la señorita pueda ver la clase, si no, ¿de qué sirve, no es cierto? Si no puede ver la clase. Ahí vamos a perder un poco de pizarra. Ya, no va a ser Ahí mucho. está mejor, profe. ¿Está mejor? Ya. Bien. Mejor, Sí. mucho mejor. Ahí se ve mejor. Así es. Ya, entonces, mira, vamos Gracias, a... profe. No hay problema, es un placer. Mira, vamos a perder un poquitito de pizarra, poquitito, la P misma. Quizá acá. Entonces no voy a escribir ahí. No me voy a ir muy hacia la izquierda. Voy a ser un político de centro, ¿ya? Ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Ok, ojalá que todo funcione bien ahora, pues, que puedan verme. Digo, no a mí, lo que estoy escribiendo. Ok, ahora sí puedo continuar. Sí, Mira, profe, siga. ya, entonces aquí tengo, mira, no P o P. Entonces esa es la propiedad 4.2 que se llama el principio del tercero excluido, y lo que dice el teorema es que esta siempre es una tautología. Entonces yo esto lo puedo reemplazar por una tau. ¿Ya? Por 4.2, porque esto es tautología. Y no P o Q. Ok. Ya. Entonces, esto que está aquí, lo reemplacé por esto. Eso es lo que hice. Por la tautología. Y ahora necesito entonces saber cómo se comporta una proposición cuando pongo tau o Q. Entonces, para eso necesito... Me parece que para eso necesito 4.14. B. La segunda aseveración de 4.14. 4.14b. Y 4.14b dice P o tau, sí, solamente tau. Entonces, tau o Q es sí, solamente sí, tau. Entonces esto venía de acá. Y ahora... todo eso que está subrayado con azul se transforma en tau 1 por la propiedad 4.14. Y entonces tengo esta situación. Ok. Bien, pero ahora necesito ver una propiedad que me diga cómo se comporta una proposición cuando le hago la conjunción con tau. Entonces aquí también voy a necesitar 4.14, pero A. 4.14a.
4.14a me dice cómo se comporta cuando hago P conjunción tautología. ¿Ya? Entonces, o tautología conjunción P. En este caso P no es P, sino es no P o Q. No importa, es la conjunción de tau con una proposición, y eso 4.14a dice que es equivalente a la proposición. Los 4.14a. Y eso, y más simple que eso, no puedo, pues, muchachos, y eso es lo que sale en el libro. Y ahí se acabó. Así que toda esta expresión bien complicada, esto de aquí, entonces, en resumiendo, el resumen de todo esto es que esta implicancia resultó ser equivalente con esta. Esa fue la simplificación que hicimos. La expresión del principio, que es la que teníamos que simplificar, resulta ser igual a equivalente a esta. Y ese fue el ejemplo número 2. Ya habíamos hecho el ejemplo número 1 en la clase anterior. Y ahora, Profe, disculpe, dígame. lo que está aquí en la esquina izquierda de la pizarra, al lado izquierdo, encerrado, ¿es parte del ejercicio? ¿Esto? A la izquierda, ese cuadrado, sí. No, este es un recordatorio. Ah, ya, ya. Y eso era nomás. Sí, Gracias. 4.7b la escribí acá. Recordatorio. ¿Ya? De 4.7b. ¿Ahora sí se ve? Sí, pues va a estar en el video esto, espero. Si estamos grabando y funciona, no hay problema. Yo ahora tengo que hacer un breve trámite de unos 30 segundos, o incluso menos. Ojalá que no pierdan la paciencia y me esperen. ¿Verdad? Sacaste la cámara. Ok, bien, muchachos. ¿Estamos bien? Entonces, ¿dónde dejé mi lápiz? Aquí en el bolsillo. Sigamos. Entonces teníamos un ejemplo pendiente, me parece. Ah, no, ejercicios resueltos. Entonces, como les digo, voy a elegir algunos ejercicios. Yo no sé si elegí ya el ejercicio 5. Parece que ni siquiera hemos hecho ninguno de estos. No he hecho ningún ejercicio resuelto, ¿correcto? No, Ninguno. Bien. Hagamos quizá el 1 y el 5. Y después del 5 hacemos el 8. El 8 es el que tenía mucha cháchara, parece. Una cantidad de... Dice aquí ¿se puede concluir que Tina aprende? Parece que no, ¿no? Eso lo hice en la clase de ayer, al otro curso. Entonces, el 1, el 5 y el 8 son ejercicios interesantes de hacer. A propósito, dado que van a estar en YouTube, van a estar las clases del otro curso, en particular la clase de ejercicios de ayer que le hice al curso de licenciatura en matemática y licenciatura en física. También tienen ustedes la opción de ver ese video, aparte de este, ¿ya? Y si hay algún ejercicio que no resuelva yo en esta clase, si no lo hice en la clase de ayer, ahí van a tener más ejercicios resueltos que ustedes puedan estudiar a través de YouTube, ¿no es cierto? Entonces, esto de subir las clases es completamente positivo, una muy buena cosa. Ok, hagamos el ejercicio 1 de los resueltos. Demostrar que P y Q tiene el mismo valor de verdad, que no P o no Q. Bueno, mira, ahora que termino de escribir este ejercicio me doy cuenta que no es muy interesante porque de acuerdo al teorema 4.7, esto es simplemente una de las leyes de De Morgan, porque aquí
tengo la negación de una disyunción, y esto va a ser equivalente a la negación de P, conjunción, la negación de Q, que es exactamente esto, P y Q. Entonces, bueno, lo que hacen en el libro es que le dan a ustedes una solución por medio de tabla. Usar tabla de verdad. Entonces, realmente, lo que el ejercicio 1 del libro hace es demuestra una. Entonces, en términos prácticos, esto equivale a demostrar una de las leyes de De Morgan. Esto equivale a demostrar una de las leyes de De Morgan. Una de las leyes de De Morgan. Eso es todo lo que este ejercicio hace. Y, bueno, hagámoslo por la tabla. Entonces vamos a demostrar una de las leyes de De Morgan. Esto ya lo hemos hecho P, Q. Estamos acostumbrados a usar tablas, ¿no es cierto? P, Q. ¿Qué otra cosa necesito? No P, no Q. Además necesito, ve que no está tan fácil porque hagamos cuántas tenemos. Bueno, aquí lo hacen con un orden distinto en el libro. Déjame copiar exactamente cómo lo hacen acá. Entonces aquí tenemos P y Q, que es esta, la original, ¿no? O sea, una de las componentes. Y después tengo aquí no P y no Q, que también lo necesito. Y aquí tengo no P o no Q, que está aquí. Y finalmente esta expresión completa. La negación de no P o no Q. Y esa es mi última columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, so, empezamos. B, 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 F, F, B, F, F. Recuerden ustedes que P y Q va a ser verdadero solo cuando ambas sean verdaderas. Y el resto del tiempo va a ser falso. Así que aquí tengo verdadero, falso, falso, falso. La negación de P, aquí es falso, aquí es falso, aquí es verdadero y aquí es verdadero. La negación de Q, falso, verdadero, verdadero. La negación, la disyunción. Recuerden ustedes ahora que la disyunción siempre va a ser verdadera, a menos que ambas proposiciones componentes sean falsas. Y entonces, cuando tenga una fila con dos Fs, aquí va a ser falsa, es decir, esta. Y el resto del tiempo va a ser verdadera. Muy bien, y ahora tengo que negar esto. Así que tengo la negación de F, tengo eso. Entonces ustedes ven que estas columnas, que son las que había que demostrar que eran equivalentes, lo son, efectivamente. FF, 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 y aquí acabo de demostrar una de las leyes de De Morgan, usando las tablas de verdad. Yo no sé si De Morgan así encontró las leyes, probablemente, claro, con las tablas de verdad. ¿Qué otra demostración más básica podría haber? ¿No es cierto? Esa fue una demostración. Pero no, aquí para esto no tuvimos que usar el teorema 4.7. El teorema 4.7 es la estrella del capítulo. Entonces busquemos un ejercicio que nos obligue a usar el teorema 4.7. Y yo ya les había mencionado el 8. Ejercicio 8. Este ya está disponible en YouTube en el video de la clase de ayer. ¿Ya? Entonces, la pregunta es esta. ¿Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero?
es verdadero. Entonces el enunciado es el siguiente. Este sabemos que es verdadero. Si Pepe no le enseña, a Tina, ella no aprende. Y si Tina, no le pregunta, a Pepe, entonces Tina no aprende. Eso no es el final, es condición suficiente para que Tina aprenda. Entonces, este es el enunciado que sabemos que es verdadero. Todo esto es verdadero. Si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende, y si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende. Es condición suficiente para que Tina aprenda. Ese es el enunciado que sabemos que es verdadero. Y la pregunta es, ¿se puede concluir de esto que Tina aprende? Entonces aquí, para no luchar con el lenguaje, como ya les había comentado yo, tratar de ordenar todas estas frases en la cabeza para ver cuál es la respuesta. Eso es, bueno, una gran pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es traducir esto en lógica simbólica, que es lo que estamos usando conclusiones, operaciones lógicas, usando símbolos que representan proposiciones. Entonces lo que hay que hacer aquí para resolver este ejercicio es identificar las proposiciones componentes de todo el... Identificar las proposiciones. Entonces, bueno, yo no sé cuáles exactamente son las letras que usé ayer. Bueno, pero están dadas aquí. Preposición P. Pepe enseña a Tina. Entonces aquí dice, si Pepe no le enseña a Tina, entonces aquí ustedes reconocen no P, la negación de esta proposición. ¿Cuál sería la otra proposición que está en juego aquí? Dice, si Tina no le pregunta, entonces pongamos aquí Tina le pregunta. Entonces allá está no Q. Tina le pregunta a Pepe. Esa es la proposición número 2, la Q. Y R es Tina aprende. Ups. Tina aprende. Ahí tengo las proposiciones que forman, que son protagonistas de este ejemplo. Entonces, veamos qué es lo que yo sé. Entonces, primero, este enunciado con el que yo parto, que yo sé que es verdadero, escribamos este enunciado usando la simbología. Dice el enunciado verdadero. El enunciado verdadero, ¿cuál es? Si Pepe no le enseña a Tina, no P, entonces Tina no aprende. Oh, sorry. Dice, si Pepe no le enseña a Tina, la negación de P, entonces ella no aprende, la negación de R. Y si Tina no le pregunta a Pepe, la negación de Q,
entonces Tina no aprende, negación de R. Dice, eso es condición suficiente, es decir, esto implica, es condición suficiente para que Tina aprenda, esto implica R. Ese es el enunciado que está ahí, y yo sé que es verdadero, el que está en este paréntesis cuadrado grande. Entonces eso es lo que hemos traducido esa frase. Hemos escrito esa frase usando los conectivos lógicos, esta simbología. Entonces, el enunciado verdadero es este. ¿Ya? Y la pregunta es, este que está aquí, este enunciado, porque dice, ¿se puede concluir que Tina aprende si sabemos que este enunciado es verdadero? Es decir, es cierto, este enunciado implica que, implica R, porque R es Tina aprende, ¿no es cierto? Este enunciado implica R, esa es la pregunta. Todo este enunciado, todo esto. Bueno, usé cuadrado aquí, ya. Este usamos cuadrado, parece cuadrado, brackets, parece cuadrado grande. Este enunciado es exactamente este y sabemos que es verdadero. Entonces la pregunta es si este enunciado verdadero implica R. Todo esto implica R, porque ese dice, ¿se puede concluir que Tina aprende si sabemos que esto? ¿Se puede concluir R a partir de esto? Entonces, esa es la pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar este enunciado y ver si realmente podemos deducir R de este. Entonces aquí en el libro dice, si se simplifica el enunciado se obtiene tal cosa, y etcétera. Pero lo que obtienen aquí en el libro no coincide con lo que obtuve yo ayer. Y veamos si, yo creo que ayer revisé y no encontré ningún error en mi cálculo. Entonces es posible que la información que den en el libro no sea la correcta, ¿no? Puede suceder. Entonces veamos, hagamos la simplificación. Bien, pues entonces tengo que, este enunciado lo voy a simplificar. Entonces tengo no P implica no R, ups. No P implica no R, y no Q implica no R, implica R. Eso es lo que tengo que simplificar. Bueno, y como yo ya les decía, para todo esto que está aquí va a ser equivalente a, todo este enunciado va a ser equivalente a, y para hacerlo equivalente voy a hacer desaparecer estas dos implicaciones primero. Y para eso teníamos que aplicar el 4.8, si ustedes recuerdan. Dos veces lo vamos a aplicar. 4.8 dos veces. Entonces me va a dar, es decir, voy a reemplazar este usando 4.8, cuando yo tenía una implicación que implicaba, o sea, una implicación, una proposición implica otra, el equivalente a la negación de P, de la primera, o la segunda. Y aquí voy a aplicar 4.8 o no, por eso es dos veces. Entonces aquí tengo que hacer la negación de esta o la segunda. Y bueno, después vamos a aplicar 4.8 otra vez, la tercera vez, pero no quería hacerlo todo de un viaje, porque si no, ¿ves? Si lo hago las tres veces se complica, porque después tengo que hacer la negación de esto o R, entonces se me complica. Simplifiquemos primero estas, porque aquí estoy usando que la negación de la negación va a ser P, ¿no es cierto? Entonces, estos 4.1 me parece. Quiero usar los números. Vamos a 4.1. Ups. Es la página 6. Parece que es la 4.1. Sí. Es 4.2. No, 4.1, pues la negación de la negación. Mira bien. Ah, sí. Sí, es la 4.1. Ya, entonces aquí tengo P. Y aquí tengo Q o no R. Y todo esto implica R. ¿Ya? Y ahora voy a usar 4.8 de nuevo. Aquí, ¿ya? Entonces voy a hacer
a ser la negación de todo esto, o R. Aquí tengo una V. Ok. Entonces use 4.8 no. Entonces ahora tengo que hacer la negación. Ah, pero por supuesto que ahora, bueno, a ver, no me he saltado ninguna. No, está todo bien. Ahora sí voy a usar la ley de Morgan, una de ellas, porque tengo la negación de una disyunción. Entonces las leyes de Morgan tienen, ya me olvidé el número, 4.6, no, 4.9. Veamos cuáles son las leyes de Morgan. Entonces, 4.10. 4.10b. Ahora aquí voy a usar 4.10b. Porque la 4.10b me dice la negación de una conjunción. Entonces va a quedar la negación de el primero, la disyunción, la negación del segundo, de la segunda proposición. Y aquí tengo, todavía tengo que preservar eso. ¿Sí? Y bueno, y entonces aquí usé ya 4.10b y ahora tengo que usar tengo que simplificar, aquí voy a usar nuevamente ley de Morgan, pero va a ser la otra, la 4.10a. ¿Ya? Y aquí tengo una disyunción, así que aquí estaría usando, para este lado estaría usándolo, wait a minute, estoy equivocado. Porque aquí usé la negación de una conjunción y esa es la 4.10b. Y aquí voy a usar 4.10b de nuevo porque tengo una conjunción y la tengo que negar. Entonces aquí viene b y aquí también voy a usar, pero ahora voy a usar la regla 4.10a. Porque ahora estoy haciendo la negación de una disyunción, no es una conjunción. Entonces estoy aquí, en este paso voy a usar ambas leyes de Morgan. Ups, no quiero borrar nada de lo que está allá. A ver, veamos si me cabe todo aquí. Entonces voy a tener... Hoy, por supuesto que aquí tengo disyunción. Disyunción podría inmediatamente usar asociatividad, ¿ya? Pero la puedo dejar para después. Así que va a quedar negación de P o negación de la negación de R. Entonces, todo con todo detalle, ya. Esa va a ser esta. Y ahora tengo que, esa disyunción queda igual, entonces queda negativo de Q y negativo la negación de R. Y todo esto estaba en este paréntesis cuadrado grande, o R. Se parecen demasiado esos símbolos. Mi R se parece a la V. Ok, ahí está mejor. Ok. Bueno, tengo que simplificar las negaciones, las dobles negaciones. Y entonces, bueno, voy a tener que borrar acá, arriba, ¿ya? Total, esto lo tenemos anotado en el libro. ¿Ya? Y este enunciado verdadero ya sabemos cuál era en principio, así que también lo puedo borrar. Bueno, borro todo ya. Me dio rabia borrar todo. Ok. So, aquí tengo negación de la negación. Entonces aquí viene nuevamente la negación de la negación. Eso me parece que es 4. Ups, ya se me olvida. 4.2. La negación de la negación. No, es 4.1. Perdón, 4.1. Entonces usamos nuevamente 4.1. Aquí lo usamos una vez. Y aquí viene de nuevo 4.1. Entonces me va a quedar equivalente a no P o R o no Q y R y aquí viene OR al final. Bien. Bueno, ahora tengo, esto es por asociatividad. Si ya me aburrí de, ustedes también pueden escribir en la prueba de eso, asociatividad, para no decir cuál número es 4. No sé cuánto. Porque tengo, este paréntesis lo puedo obviar, digamos, y
cuando hay asociatividad, uno puede incluso eliminar este paréntesis y no haber ninguna confusión. Entonces tengo lo siguiente. Este es mi primero componente. Esta es mi segunda proposición componente y aquí está la última. ¿Okay? Y son todas estas disyunciones. Bien. Bueno, puedo deducir aquí, veamos si puedo seguir simplificando. Quizás el hecho de tener una R en común acá, bueno, pero eso ya estaba una R, ya tenía una negación de R en común, podría haber hecho esta operación al principio. Bueno, no importa, podemos hacerla ahora. Entonces, ¿puedo yo usar distributividad acá? Esa es la pregunta. Entonces, quizás no era buena idea sacar ese paréntesis aún. Y veamos si podemos usar distributividad. Y esto va a ser el lado, veamos, tengo una disyunción. Pero tengo una disyunción acá, entonces sería el lado derecho de 4, 7. Yo creo que no va a funcionar esto ya. 4, 7A. Podría usar 4, 7A y 4, 7A tiene una disyunción al lado derecho, donde la proposición en común es R en este caso, pero lo que pasa es que en el 4.7A voy a recordar 4, 7A. Un recordatorio, ¿ya? Y eso dice lo siguiente, P, I, Q, O, R, sí, solamente sí, P, I, Q, O, P, I, R. ¿Ya? Entonces hay una proposición en común acá, que es la P. Y hay una disyunción. Entonces digo, bueno, tengo aquí una en común y hay una disyunción, así que tenemos esta parte. La en común y una disyunción, pero ambos componentes son conjunciones, y aquí tengo una conjunción y esta no es conjunción. Así que no puedo usar 4, 7A. ¿Ya? Y puedo usar 4, 7B. Recordemos 4.7b. ¿Qué dice 4.7b? Dice P, O, Q y R es equivalente a P, O, Q y P, O, R. ¿Ya? Entonces estoy pensando si puedo aplicarla aquí. ¿Ya? Entonces tengo una disyunción, que sería esta. Una de estas es efectivamente una conjunción, que es esta, y esta sería mi P. Entonces, Profe, ¿ya? tengo una duda donde dice que usó el 4.10A y el 4.10B en la segunda pizarra. Aquí. Porque arriba hay una disyunción en los dos y abajo hay una conjunción y después una disyunción y no sé por qué cambió. Espera, no vayas. Entonces, tú dices que, bueno, hasta aquí estábamos bien porque en este punto empecé a usar 4.10A y 4.10, o sea, 4.10B. Sí, porque arriba las dos son disyunciones entre los paréntesis que están más adentro. Esta línea. De ahí para abajo es que como que cambian los paréntesis, no entiendo por qué cambiaron. Ok, entonces mira, aquí tengo la negación de una conjunción. Entonces, la colita de la negación pasa a negar este, y esta conjunción se transforma en disyunción por la ley de De Morgan, y después tengo que negar esto. ¿Ya? Y esto queda igual porque no he hecho ningún cambio acá. ¿Ya? Sí, pero en el primer paréntesis que está más adentro cambió la disyunción a conjunción y no entiendo por qué cambió. ¿Cuál paréntesis? ¿Aquí esto? No, el que está al lado izquierdo de ese. Este. Ese. No entiendo por qué cambió de disyunción a conjunción. Porque me equivoqué. Claro, aquí hay un error. Gracias. Copié mal nomás. Esto que está aquí es una... ¿Todo el mundo ve el error? Que copié mal, en vez de disyunción le puse conjunción. Ahora sí está bien. Entonces todo eso que está allá es un problema. Esto está bien hasta ahora. Este está bien.
Bien, buena observación. Ahí había un error. Eso está bien. Y entonces estamos acá. Ya. Ahora, eso no hay que borrar, porque estoy recordando nomás. Entonces, hasta aquí ya está reparado. Y la pregunta es, ¿puedo usar 47A o 47B para simplificar este? Porque aquí tengo... sí, porque ahora tengo una disyunción acá. Y aquí tengo una proposición en común, ¿ya? Y tengo dos conjunciones. Así es que, efectivamente, usando 4-7, y entonces 4-7A es la que me sirve. Entonces este ya no juega. Fuera del partido. 4-7A. Entonces, todo esto, que es el lado derecho, es equivalente a... ¿cuál es la que está en común? La P, que es común, es la R. R inter. ¿Y cuál es la que es Q y la que es R? Es esta, no Q, ¿no es cierto? O, no P, la otra. O R. Ahí se simplificó. Ya, pero ¿qué queríamos ver? Si esto implicaba R. O sea, no, más simplificación no se me ocurre. ¿Qué otra simplificación podríamos usar? A ver, ¿habrá una ley o sea, una distributividad adicional? La 4.7b, le usé la 4.7a, ¿y la 4.7b me servirá aquí o no? Porque la 4.7b, ¿qué decía? Recordar 4.7b. ¿Qué decía 4.7b? Que decía P, O, Q y R es equivalente a P, O, Q y P, O, R. Y entonces, aquí tenemos esto que está aquí, esta expresión que está aquí es de este tipo exactamente, porque, bueno, la R es mi P y mi R es mi R y mi Q es este, ¿ya? Entonces esto sería equivalente, de acuerdo a 4.7b, veamos. Esto sería equivalente a... aquí está mi anteojo. Bien, con mucho cuidado, con mucho cuidado, eso sería equivalente, lo voy a escribir ahí arriba, sería equivalente a R, O, Q, a esta le decís llamarle Q, ¿no es cierto? Y la que es común a ambas es la R, O, y la otra es R, R o R. Bueno, es que R, esto es idempotente, R o R no pierde, ¿no? Eso está bien hecho. A ver, ¿lo hice bien? Yep. Entonces, R, O, esta, y R, O, R, que es la otra. Bueno, R o R, ahí, ahora vamos a usar la idempotencia. La idempotencia. Puede que el error que me mencionó la señorita también lo haya cometido ayer. ¿Dónde está R o R? Eso es idempotencia, 4.4. Entonces aquí tengo... pero ahora tengo una... Fíjate que aquí tengo una disyunción y aquí ahora tengo una conjunción. R, I, R, O. Bien. Hasta ahí llegamos.
y verifiquemos que no haya ningún error. Un segundo condoro, estaríamos mal con un segundo condoro. A ver. 47A, ya lo hice, y 47B está copiado ahí, y eso es lo que estamos usando. ¿Ya? Ahí está. Y llegamos a eso. Y llegamos a esto. ¿Y ahora qué podemos usar? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Es que ahora yo puedo usar. Hay una implicación aquí. 411. B. 411B, ¿qué dice 411B? Que P y Q implica P. P y Q implica P. Entonces tenemos un tremendo problema, porque ahora, con esta nueva solución, yo contradigo lo que hice ayer y también contradigo al libro. Entonces está quedando la escoba aquí, porque a ver, ¿qué dice el libro? El libro dice, y sin demostrar, sin dar ningún detalle, es el problema 8, ¿no? El problema 8 dice, el libro dice que al simplificar todo, dice, al simplificar, esto es lo que está anotado en el libro, al simplificar este enunciado, con el cual partimos, y estoy copiando exactamente lo que dice en el libro. Dice, al simplificar este enunciado es el siguiente. Negación de P implica negación de R, paréntesis, y paréntesis, negación de Q implica negación de R, cero paréntesis implica R. Dice, al simplificar este enunciado se obtiene dice que al simplificar ese enunciado se obtiene eso, lo cual no permite concluir R. Por lo tanto, no es tautología. Pero yo acabo de hacer todo este cálculo que está acá. ¿Ya? Puede que haya un error entre medio, uno no sabe. Uno no sé. Puede que haya tienen que revisar bien esto, que hay un error en alguna parte, porque según todo este cálculo que yo he hecho acá, yo sí, de este enunciado sí pude concluir R. Aquí dice en el libro que al simplificar esto se obtiene esto. Y dice, y no permite, dice, lo cual no permite concluir R. Es decir, no es tautología. Deberían decir, no es cierto. Bueno, cierto significa que es tautología, porque P, Q y R son arbitrarios. Tautología. Es decir, eso no es tautología. Eso es lo que dice en el libro. Y el día de ayer yo hice todo este cálculo, obtuve algo diferente a esto, y hoy día hice el cálculo de nuevo y obtuve algo diferente. O digamos, puede que ayer no haya aplicado, puede que ayer haya llegado a esto mismo, pero que no apliqué 411B. El 411B dice que, recuerden, 411B dice lo siguiente, que P y Q implica P. Ups, ¿dónde está eso? Eso está en la página del teorema. Entonces tenemos un problema con este ejercicio. Yo tengo un problema, no ustedes. En el libro también tiene un problema el libro. 411B dice eso, P y Q implica P. Entonces, como yo tengo aquí, yo tengo R y algo más, entonces ¿qué implica R? Por esa propiedad. Y entonces, mi solución no es la misma que la del libro, y tampoco no es la de ayer. Entonces, en alguna parte hay un error. Puede que el culpable sea yo, voy a revisarlo bien. ¿Ya? Esta tarde, mañana. Bueno, lo voy a dejar pendiente, lo voy a revisar bien y voy a llegar con la dura, la verdad, mañana, no, el lunes. Voy a revisarlo bien mañana este ejercicio y ver cuál es el problema. Y el día lunes lo revisamos a primera hora de la clase de las 4:15. No estoy confiado de que esté todo esto perfecto. Puede que haya un error, tiene que haber un error ayer o quizá hoy.
En todo caso, los dos videos van a estar disponibles en YouTube. El de la clase de ayer, donde ya hice este ejercicio, está disponible, y este también va a estar disponible. Entonces ustedes van a pueden comparar los dos y encontrar dónde está el error. Yo también voy a hacer lo mismo. O después de intentar nuevamente el ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no coincide con lo que dice el libro? Bueno, el libro también puede estar equivocado. Bien, hagamos otro de los ejercicios. Ese era el 5, ¿no? Uno que me preguntaron ayer y que dejé pendiente. Pero ese era uno de los que tienen que... No, no es uno de los resueltos. Hoy voy a hacer solamente los resueltos. El que me preguntaron ayer es uno de los que está propuesto para los estudiantes, pero lo que pasa es que está propuesto aquí en el libro, en la página 15 o 16, de la última página del capítulo. En la última página del capítulo hay un problema. No, en esa página 15. ¿Ya? Uno de los problemas propuestos. Problemas propuestos para... No los resueltos. O sea, este es uno de los que tienen que hacer ustedes. Problemas propuestos número 9. Página 15. Y dice el problema lo siguiente. Dada la tabla P, Q, R real, P, B, B, F, B, P, F, F. Este tiene 8 líneas, ya, es un problema bastante largo, a ver. B, B, F, B, F, B, F, wow, B, F, F, B, F, B, B, F, B, F, 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 B, F, F, F. Y aquí los últimos son B, B, F, B. Me dan esa tabla. Y me dicen, y la pregunta es, encuentre la expresión más simple de la proposición real. En términos de P, Q y R. Entonces me da una tabla. Con los valores de P, Q y R y los valores de la proposición, pero no me dicen cuál es la proposición. Entonces tengo que hallar la proposición. Bueno, lamentablemente, no sé si ustedes sabían esto, estimados estudiantes, pero escribir un libro es un problema muy complicado. Déjame ingresar a Fernando. ¿No fue una consulta? Dígame. ¿En la prueba igual vamos a tener que hacer la tabla? No lo sé. ¿La tabla siempre la da usted? ¿A cuál tabla te refieres? ¿A esto? Esa, sí. Es que depende, sí. Porque yo en la prueba le voy a pedir que resuelvan algún problema de tipo lógico y ustedes verán cuál es el método que más les acomoda. Si usan el teorema 4 o usan una tabla como esta, mientras la respuesta que obtengan sea la correcta, ambas soluciones estarían bien. Usted puede usar lo que a usted le acomode. Si usted quiere usar una tabla, no hay problema. Y si quiere usar el teorema y decirme cuáles son las partes del teorema que está usando, también está bien, mientras tenga la respuesta correcta. No hay una obligación, a menos que yo le diga,
use el teorema 4 para simplificar la siguiente expresión y diga exactamente qué partes del teorema 4 está usando en cuáles partes para hallar la simplificación. Ahí yo le estoy dando una instrucción precisa. Use el teorema 4. Si le digo, simplifique esta expresión o demuestre que es verdadera, ahí usted a lo mejor puede usar una tabla. No lo sé. ¿Ok? Respondí la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ok, mira, este es un problema del libro. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer aquí es explicarle a ustedes que escribir un libro no es un tema fácil. No es fácil escribir un libro. Porque cuando uno, como profesor, escribe un libro, uno tiene que asegurarse, hay que cumplir varias condiciones. Una de las condiciones fundamentales para escribir un buen libro de texto, para que los estudiantes aprendan, es que cuando uno puede escribir la información, la materia de cada capítulo del libro muy bonito, bien explicado, pero además de eso, los ejercicios que el autor del libro propone, el estudiante debe ser capaz de poder hacer esos ejercicios. Y debe poder hacer esos ejercicios usando la materia que ha sido explicada antes de los ejercicios, ¿no es cierto? O sea, si yo en el libro explico cómo subir una montaña, no le puedo hacer una pregunta en los ejercicios, oiga, ¿cómo se bucea en el mar? Porque no tiene nada que ver con lo que expliqué antes. Entonces tengo que darle herramientas al estudiante, o sea, los ejercicios que yo selecciono en el libro, el estudiante debe ser capaz de hacerlo con las herramientas que se explicaron en el libro, es obvio. Entonces, este ejercicio, en este libro, no hay ninguna parte de la materia que les permita a ustedes resolver este ejercicio. Por lo tanto, este ejercicio está mal seleccionado. ¿Ya? Porque no hay ninguna, a menos que yo les diga cuál es el truco, pueden pasarse un par de horas tratando de resolver esto. ¿Ya? Porque no hay herramientas. Y esto yo lo digo por experiencia propia, ¿ya? Porque yo, bueno, no quiero hacer esto muy personal, pero yo en el año 95 me puse a estudiar un cierto tema, ¿ya? Que se llama así, ¿ya? No importa que sea, ¿ya? Geometría algebraica moderna, porque existe otra geometría algebraica que es antigua, ¿ya? Entonces, geometría algebraica moderna. Y en esa época, en el año 95, solamente había un libro que explicaba esta materia. Y ese libro era extremadamente difícil porque, bueno, después me di cuenta yo, porque los ejercicios del libro eran terribles, terriblemente difíciles. Yo pasaba horas, y en algún momento llegué a pensar que era tonto, que yo era tonto, o que no sirvo para las matemáticas, ¿ya? Después con la experiencia, bueno, no me rendí, pero con la experiencia, después más adelante yo aprendí que el autor de este libro había escrito muy bien la materia, pero los ejercicios que eligió después los encontré en otros lugares, esos ejercicios desarrollados. Entonces, uno en particular de ellos, en el lugar oficial donde encontré la solución, tenía 2 páginas de larga la solución. La solución tenía 2 páginas y la solución estaba dada por un genio en otro libro, ¿ya? O sea, el autor de este libro me estaba pidiendo que yo resolviera como ejercicio algo que a un genio le tomó 2 páginas. Entonces, está mal hecho el libro, porque lo único que va a lograr es que el estudiante se deprima. Dice, uy, no me sale, soy tonto. Entonces hay que tener cuidado con los ejercicios que uno pone en un libro. Esa es mi opinión, ¿ya? Tiene que ser graduado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos al grano, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Ya? Entonces, bueno, esta solución, yo le voy a ser franco, la encontré en internet. Estuve cabeceando un buen rato y encontré esta solución en internet. Déjame ver dónde está. Ok. Aquí están las expresiones. Dice, una manera mecánica. Una manera mecánica. Déjame ver si que está. Si copié bien el ejercicio primero. A ver, entonces, ¿estábamos dónde? Estamos en el capítulo. Aquí, ¿no es cierto?
F, B, 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 F, B. Yo encontré una, no es la misma, pero encontré una solución similar en la internet. Entonces dice, una manera mecánica de obtener una expresión, es decir, la expresión para R, que tenga la tabla de verdad deseada. Esta es la tabla de, esta es la tabla de verdad para una expresión que aún no encontramos, que se llama real, entre comillas. Una manera mecánica de obtener una expresión, en este caso real, que tiene la tabla de verdad deseada, es tomar la disjunción, la disyunción de las fórmulas que determinan las filas que usted quiere que sean verdad. Entonces, aquí yo tengo verdad, aquí yo tengo verdad, aquí yo tengo verdad, y acá abajo tengo verdad. ¿Ok? Entonces me ubico las filas que tienen verdades. Hay 1, 2, 3, 4 nomás. Esta y esta. Y yo quiero que, entonces dice, y tome la disyunción. Entonces yo sé, entonces, a ver, veamos acá. Esta yo quiero que cuando P y Q y R tengan estos valores de verdad, me dé verdad. Entonces, yo sé que una disyunción, recuerden ustedes, una disyunción, perdón, una conjunción. So let me see. Disjunction, disjunción. Oh, yes. Entonces dice, una manera mecánica de obtener una expresión que tiene la tabla de ser, es tomar la disjunction of formulas that determine the rows that you want. Okay. Entonces notamos que dice que las filas que corresponden a las verdades son, veamos, entonces aquí tengo, yo sé que una conjunción, es decir, aquí el tipo dice disjunction, pero quiere decir conjunción, porque aquí usa P y Q, etc. Entonces aquí lo que yo necesito es que P y necesito, porque recuerden ustedes que una conjunción va a ser verdadera, es decir, me da resultado B siempre y cuando todos los componentes sean verdaderos. Como aquí el Q es falso, yo necesito poner aquí no Q, para que sea verdadero, verdadero y no R. Entonces esto es verdad. Es verdad en la fila 1, 2, 3, 4. Es verdad, digamos, da verdad, da B en fila 4. Como debe ser. ¿Ok? Entonces, okay, esta es la verdad en la fila 4. ¿Dónde tengo otra verdad? En la fila 5. Entonces necesito que aquí poner la negación de P, porque ahí me da B nuevamente. Entonces, Q y R da verdad en la fila 5. 4, 5, 6. En la fila 6 necesito nuevamente, en la fila 6 necesito tener resultado verdad, así que quiero que las tres sean B, B, B. Entonces va a ser negación de P y Q y negación de R da la verdad en la fila 6. Y la última, la fila 8, necesito verdad, verdad, verdad. Como tengo falso, 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 tengo que poner no P y no Q y no R, me va a dar verdad en la fila 7. Ok, ¿por qué? Porque recuerden que una conjunción va a ser verdad solamente cuando todas son verdades. Verdad, 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 verdad. Y de otra manera no. Y ahora, para obtener la tabla completa, como tomo disyunciones de estas, entonces voy a tener P y esta y esta, o esta, o esta, o esta. ¿Okay? Ahí tengo disyunciones. Recuerden que esta para que sea falsa, o sea, esta va a ser siempre verdadera a menos que todas sean falsas, ¿no? Porque tengo varias disyunciones. Entonces, veamos, ¿qué pasa con... Entonces yo lo que digo que real tiene que tener lo que dice la internet, que real debe ser la simplificación de esto. Entonces yo sé que para
para la fila, si estoy en la fila 4, este que está aquí va a ser verdadero. Y por lo tanto, va a ser verdadero en la fila 4, porque va a tener B, O, y no me importa nomás, puede ser F, F, ¿qué importa? Si con que uno sea verdadero estoy listo. Así que en la fila 4 me va a dar B, en la fila 5 también, porque esto va a ser verdadero, y en la fila 6 también. Entonces la pregunta es si me da falso en las demás. ¿Ya? Agua. Entonces veamos si me da falso en las demás. Entonces, esta es la expresión. En la fila 1, que no es ninguna de esas. Profe, ¿Sí? por si acaso, en la última es la fila 8, no la 7. Oh, sorry. Yes. Por si acaso. Sí, no me voy a equivocar de nuevo. 4, 5, 6, 7, 8. Fila 8. Ya, ahí está. Y entonces, ¿qué pasa en la fila 1? Donde P, Q y R son todas verdades. ¿Qué cosa es eso? Entonces va a tener, entonces aquí voy a tener, en la fila 1, esto es verdad, P, Q y R son todas verdades, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener, en la fila 1 voy a tener, entonces, déjame copiar eso que está ahí. P y, bueno, no necesito copiarlo, ya está ahí. Entonces, en la fila 1, el P es verdad, el Q también es verdad, por lo tanto esto es falso. En la fila 1, este compadre es F en fila 1. Porque el Q es verdadero. Por lo tanto es F. Por lo tanto, como tengo una conjunción donde uno de ellos es F, esto es F. ¿Ya? Ahora veamos acá. Aquí, como la P también es verdad en la fila 1, ahora este es F. En fila 1. Por lo tanto, esto también es F. En la fila, bueno, aquí, esto es F y Q, y no importa, da F también. Entonces, por la misma razón, porque este aparece nuevamente, este es F, y aquí tengo F. Entonces son todos F, F, F. Así que la fila 1 da F. ¿Ya? Fila 2. Bueno, ustedes pueden hacer los demás. En la fila 2, el P es verdadero, el Q es verdadero, nuevamente voy a tener una F acá, y después aquí, esto, el P es verdadero, la misma razón, aquí va a salir 3F porque el P es verdadero. ¿Ya? Entonces, cuando el P es verdadero, es decir, las primeras 3 va a ser siempre F. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el P es verdadero, por ejemplo, aquí, veamos, en esta primera sí, aquí hay que tener cuidado, aquí no hay problema, estos 3 están ya listos, porque el P es verdadero. Pero ¿qué pasa en la fila 2 con este compadre? Ya no me interesa. En la fila 2, el P es verdadero y el Q es falso. Por la misma razón, es falso en fila 2. Por lo tanto, este es falso, y todos los demás también son falsos porque el P es verdadero, así que también es falso, también está bueno. Aquí hay un problema, porque mira, cuando P es B, está bien, el no Q también es C, así que esto es B, inter B, y son E. No, pero que aquí dice no R, y aquí el R es B, así que este F también es falso. En la fila 3, este compadre es falso, F en fila 3. Y como en fila 3 el P es verdadero, los demás también son falsos, así que nuevamente tengo falso, 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 falso. Y también me da bien ese. Y estos ya están listos, y el último que me queda es este. Si el P es falso, este es falso, porque el P es falso. Recuerda que para que sea verdadero tiene que ser verdadero, verdadero, verdadero. Así que P es falso. Aquí son E porque el no P es verdadero. Y ya, pero es que ahora el Q es falso, así que este es falso también. Y aquí este es verdadero, el Q es falso, y aquí hay un problema porque estoy en la fila 7. Este es verdadero porque el Q es falso. Este es verdadero, pero ahora tengo no R. Y el R es verdadero, así que este me da falso también. Ahí sale todo. ¿Okay? Entonces, si no veo el truco en la internet, vamos a estar un par de horas haciendo esto. Así funciona este. ¿Ya? Entonces, como les digo,
para escribir un buen libro, uno tiene que asegurarse de que la lista de ejercicios del libro el estudiante tenga las herramientas para resolver el ejercicio. En el texto ni siquiera hay un ejemplito de esto con dos proposiciones, porque podrían haber dado P, Q, ejemplo, haga esto, encuentre para P, Q, y después como ejercicio darle una de 8 filas. ¿Ya? O sea, enseñarle al estudiante cómo se hace para una cajita chica, y después la lista de ejercicios con una cajita grande. Entonces, ahí está bien, pero no llegar y le rompe y al tiro tirar al estudiante a los leones, porque lo único que se va a hacer, el estudiante se va a frustrar nomás, pues va a pensar que el estudiante va a pensar que es tonto, hoy no puedo hacer este ejercicio, soy tonto, soy malo para las matemáticas. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a dar la dura, la verdad. ¿Ya? Aquí está la verdad de lo que significa estudiar matemáticas. Yo tengo 35 años estudiando matemáticas, así que tengo harta experiencia para explicarles esto. Entonces, hay varias opciones, ¿ya? Cuando uno no entiende algo en matemáticas. La última, la final, la última. Que siempre es falsa, la última, es yo soy tonto. ¿Ya? Mucho antes que lleguen a esa, nunca va a llegar a esa. Usted no es tonto, el estudiante no es tonto. Antes aquí, por aquí anda, el profe es malo. No explica bien. Por ahí está. El otro está, no me estoy esforzando lo suficiente. Este es el estudiante que está hablando, no me estoy esforzando lo suficiente. Por ahí si usted no entiende algo, porque no está haciendo un esfuerzo bueno. Hay otra posibilidad, que el profe es malo, no explica bien. ¿Ya? Lo siento, también puede suceder. De hecho, a mí me ha sucedido, he tenido profes malos. ¿Ya? El libro no es bueno, no está bien escrito. ¿Okay? Y hay un montón de razones, pero esta nunca es verdad. Usted no es tonto, usted no es malo para las matemáticas. ¿Ya? Simplemente que ha tenido mala suerte, no está motivado, no trabaja lo suficiente, o a lo mejor le tocó un profe que es malito nomás, no explica muy bien, ¿ya? O a lo mejor el libro que está usando en el curso no está muy bien escrito, no tiene bien graduados los problemas, ¿ya? Por eso tengo dificultades. Bueno, pero para todo esto hay solución. ¿Ya? El de no me estoy esforzando lo suficiente, bueno, estudiar más duro, ¿ya? Hacer más esfuerzo. El profe puede ser malo, porque el profe a lo mejor está desmotivado, porque el profe a lo mejor dice, oye, los estudiantes no están haciendo un suficiente esfuerzo, ¿por qué habría yo de esforzarme si a los estudiantes no les importa mi clase, mi curso? No se esfuerzan. Cuando el estudiante se esfuerza y dice, profe, y lo hincha, profe, pero mire, no puedo resolver este problema, ayúdame, el profe generalmente no se va a molestar, el profe dice, ay, qué bueno, alguien que está realmente esforzándose, voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudarlo, ¿ya? Y si no explico bien, lo explico 2 o 3 veces hasta que resolvamos el problema, ¿ya? Si el libro no está bien escrito, bueno, profe, ¿sabe? No entiendo el libro, podríamos ver, ¿habrá otro libro que nos sirva para esto? Ya cambiamos de libro, ¿entiendes? Entonces, pero esta siempre es falsa. Nadie es malo para las matemáticas, nadie es tonto. Todos tenemos una inteligencia normal y lo que pasa es que hay que buscar cuál es el problema nomás, por qué no estamos avanzando. Puede ser usualmente una de las razones previas. Profe. Sí, diga. ¿La expresión más simple entonces sería lo que anotó ahí donde dice real? No, esto no. No, esta es la solución del problema. Ahora ustedes tienen tarea para ustedes, simplificar esto. Tarea, simplificar. Ah, ya. Esta no es la más simple. Esta es la que da la solución nomás. Tarea, simplificar. Porque si tú aplicas las reglas del teorema 4.7, seguramente vaya a poder simplificar esto para algo más corto. Esto no es lo más simple. No. Así que está bien, porque les dejo tarea para ustedes. Pues. Entonces tienen que, así, aquí, esforzarse para hacer eso. ¿Ya? Y si tienen problemas, me preguntan la próxima vez que nos veamos, ¿ya? Y yo voy a tratar de hacerlo este fin de semana, yo mismo con la simplificación, porque si me preguntan, para estar preparado. Ah, mira, se hace así, etc. Ok, un placer. ¿Hay preguntas? Me queda 1 minuto. Si no hay preguntas, nos vemos el lunes, ¿no? Diga. Yo no, por lo menos yo no entendí dónde sacó como lo que utilizó para resolver el problema. Creo que me distraje en ese momento, pero no entendí dónde sacó eso. Ah, bueno, lo saqué de la internet, ¿cachai? Está en inglés, en la internet encontré esto en inglés. Ya encontré la explicación en inglés y dice la alternativa, también puede usar tablas de Carbaugh. Las tablas de Carbaugh, ¿qué son las tablas de Carbaugh? Y entonces estuve aprendiendo un poco de lógica ayer, porque yo sé lógica, lo que está en este curso más o menos. ¿Ya? Y
Y además, bueno, y hay cosas, aquí dice, esto puede, dice, usted puede hacer esto mucho más fácil si usa siempre los mapas de Karnaug. Así que pueden buscar, ustedes si quieren buscar en la internet, mapas, está en español también. Los mapas de Karnaug pueden usarse para resolver este tipo de problemas. No sé, no tengo idea de qué son los mapas de Karnaug, porque es un poquito lógica, un poco más complicada, que no es parte del programa, ¿ya? Bueno, mi especialidad, yo soy investigador, pero no me especializo en lógica, ¿ya? O sea, no tenemos ningún académico aquí que se especialice en lógica que yo sepa. Profe, Cualquier cosa de geometría algebraica sí puedo. Dígame. Benja, usted levantó la mano, dígame. ¿Cómo se hace esto de permitirle? Ok, Benjamín, ¿quién es Benjamín? Alguien me levantó la mano. Bueno, es posible que se corte la grabación porque ya son las 4. ¿Okay? ¿Qué le parece si Benja o quien haya levantado la mano me pregunta la misma pregunta que tenía en la mente? Anótela y la discutimos el día lunes, ¿ya? Recuerde que el día lunes yo le voy a pedir a alguno de ustedes grabar la clase a las 4:15 del día lunes, ¿ya?